Muy buenas tardes, family. ¿Cómo estamos? Mi nombre es Fernando Albaladejo. No estoy aquí porque tenga la razón, sino por mi historia y por mi experiencia. Estamos en otro de los vídeos de mi canal de YouTube, otra entrega más que hago para vosotros, un vídeo de alto valor, un vídeo de alto contenido. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí lo que hacemos es romper con ese sistema de creencias, con ese sistema de pensamientos limitantes y pensamientos dominantes, ¿vale? Y romper con ellos y elevar nuestro nivel de conciencia a ese estado de conciencia elevado, donde estamos conectados con lo celestial, con nuestra esencia, con lo divino y lo más importante, con el ser. Familia, y desde ahí actuamos con fe, con certeza, con convicción y visualizamos todo aquello que queremos y actuamos ya como la persona que somos, a través de esa identidad que ya hemos creado. Pues os voy a hablar de varias cosas, de cómo crear una identidad inquebrantable. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la filosofía estoica, me gusta mucho Marco Aurelio. Aquí tengo un libro, se llama Meditaciones. Marco Aurelio, pues era un emperador romano de la época, era un estoico, tengo este libro también, que es brutal, y cómo se preparan, ¿no?, ante las circunstancias. Decían que ellos no pueden, ya trabajaba, como emperador ya trabajaba en su interior, trabajaba en reflexionar, en escribir, en visualizar y lo más importante, en crear esa identidad inquebrantable. La filosofía estoica, sobre todo la vida estoica, lo que hacían era trabajar en el ser, trabajar en esos principios y valores en los cuales yo trabajo, en los cuales yo forjo y estoy creando esa base sólida para que cuando vengan esas adversidades, decía Marco Aurelio, que nuestra felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos. Decía también que el alma se tiñe de color de nuestros pensamientos, ¿vale? Todo está en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son los que crean la realidad de lo que somos, ¿vale? Y simplemente los pensamientos son los que nos van a tirar para un lado o para otro. La realidad es el aquí y el ahora, el carácter de la persona, ¿vale? No podemos controlar lo de fuera, las adversidades, las situaciones, los problemas, los pensamientos, las emociones, los eventos, ¿vale? No los podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo afrontar esos eventos y cómo prepararnos ante esos eventos. Así es la filosofía estoica, es decir, trabajar en el ser, forjar ese carácter, ser una persona excelente en cada área de tu vida, levantarte por la mañana y dedicarte tiempo a ti, en visualizar, en escribir, en reflexionar sobre esos pensamientos, sobre, por ejemplo, esta mañana a mí me venían pensamientos de escasez, ¿no? Cuando estamos en una creencia de escasez, que simplemente es una creencia que nosotros estamos reafirmando el ser, y no es así porque somos completos y estamos en el todo. Entonces, cuando crees que eres eso, los estás reafirmando y estás reafirmando más insuficiencia, más escasez, y por eso aparece el miedo. Y no es así, y nos resistimos. Somos abundantes y somos el todo. Es decir, ¿por qué tenemos que creer que somos eso? Simplemente es una creencia que nos hemos creado y que reafirmamos a través del miedo y la escasez. Y no es cierto, porque si nosotros la forma que nos hablamos, la forma que los pensamientos, por eso decía que la felicidad depende de la calidad de los pensamientos. Muchas veces si pensamos, la mente, lo hemos dicho muchas veces en vídeos atrás, ¿no? La mente no se identifica entre lo bueno y lo malo, es lo que es, entre lo real y lo imaginario. Es decir, si los pensamientos que son escasos, vamos a estar reafirmando esa escasez, pues al final vamos a pensar y vamos a creer que somos eso, pero no es eso. Nosotros no somos eso, porque ya lo hemos dicho, somos seres completos, seres suficientes, y lo único
que creemos o creamos es una identidad falsa, que el ego nos cree que creamos, y es una ilusión que reafirmamos a través del miedo, y nos resistimos a liberarnos, y la reafirmamos con más miedo. Y el ego lo que quiere es eso, ¿no? Que reafirmemos esa escasez. ¿Y cómo podemos liberarnos? Cambiando nuestra forma de pensar, de actuar y de reaccionar. En vez de actuar, lo hemos dicho, en vez de operar o reaccionar desde ese estado de victimismo, operar desde ese estado de responsabilidad, de fe, ¿vale? Desde el ser, desde el alma, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el estoico lo que hacía antiguamente, por ejemplo Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, lo que hace, incluso lo que hago yo y lo que hacemos mucha gente, es forjar el carácter. El carácter es lo único que nos queda, es el aquí y el ahora. Entonces, es, por decirlo de alguna manera, el ADN, ¿vale? ¿Y cómo trabajamos en esa identidad? Pues una vez que nos identificamos con nosotros, volvemos al ser, es decir, nos volvemos a mirar adentro, volvemos a la casa del Padre, volvemos a conectar con lo celestial, volvemos a conectar con nuestra esencia, lo que pienso y siento y digo, estoy alineado con ese propósito, ¿vale? Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tenemos que hacer a Dios presente en cada una de las cosas que hagamos, porque cuando estamos en ese estado emocional, estamos en el reino de los cielos. Estamos, por decirlo de alguna manera, en un plano espiritual. Para llegar a ese plano espiritual es siendo consciente. Para llegar a ese plano espiritual utilizamos unos vehículos que son simplemente herramientas que nos van a llevar a ese estado emocional elevado. Para estar en ese nivel de elevación, de frecuencia elevada, de vibración, lo único que tenemos que hacer es soltar, liberarnos. ¿De qué? Pues de esos pensamientos que nos hemos creído que son reales y que simplemente son ilusiones que el ego nos ha creído contar y que nosotros le hemos dado poder. Y hemos reafirmado más escasez, hemos reafirmado más insuficiencia. ¿Y qué aparece? Pues aparece que necesitamos esa validación externa, necesitamos la reafirmación externa. Entonces, necesitamos tenemos que, por decirlo de alguna manera, ese amor fuera, porque no nos queremos. Hemos olvidado quiénes somos. Y lo difícil es creer que somos insuficientes. Lo difícil es creer y crear esa insuficiencia y reafirmarnos con más miedo hacia esa creencia, que simplemente son pensamientos que no son reales, que son pensamientos que no hemos creado nosotros. Le hemos dado poder y lo único que estamos haciendo es sufriendo. Ahí aparecen las enfermedades mentales, de las cuales tenemos que tratar nosotros, y tenemos que tratar como en la raíz. Y de la única manera que podemos hacer es enfrentándonos a ella, enfrentándonos a esos miedos, darte la vuelta, sentirlos, experimentarlos y aceptarlos, abrazarlos, empatizar con ellos y decirle gracias, no me identifico contigo. Y ahí es cuando estás comprendiendo y entendiendo el proceso, que simplemente te has estado contando una historia que no es real, simplemente has estado actuando desde el victimismo. La realidad no es esa, la realidad es que tú eres consciente, decides y eliges con qué te quieres identificar, y que hay un estado de conciencia elevado que simplemente cree y crea la vida que tú quieres, visualizando y trabajando en ti, a través de esas herramientas que son las que nos van a llevar a ese estado emocional elevado. Para mantener ese estado emocional elevado, lo único que tengo que hacer es reconocer esa libertad y reconocer quién soy y cómo soy, que nada ni nadie va a determinar mi forma de actuar, de pensar o de reaccionar. Yo soy completo, yo soy y sé la persona que soy, y para eso trabajo cada día en mis principios y en mis valores. Soy una persona que se quiere, que se ama, que se respeta, una persona que se dona y pone al servicio a los demás mis dones y servicios. Cuando tú comprendes, entiendes, te has entregado desde la humildad
te has liberado, has comprendido y has entendido, estás actuando desde ese estado de fe. Ahí es cuando estás conectado con lo divino, con lo celestial, con tu esencia y cuando estás alineado con tu propósito. Solamente es visualizar, crear la vida que tú quieres crear y visualizar cómo te ves tú a ese ser y ser excelente. Y cómo se trabaja esto una y otra vez, por repetición, una y otra vez, por repetición, diariamente, presentándonos a nuestros rituales. Yo todos los días creo afirmaciones positivas, agradezco, voy al gimnasio, mantengo mi macro, me alimento bien y 5, medito y oro. Y escribo y reflexiono sobre lo que leo. Pues ya puede ser este libro, del pequeño libro Estoicismo, o Meditaciones de Marco Aurelio. ¿Para qué? Para forjar carácter, una vida estoica. ¿Por qué es importante una vida estoica? Porque trabajamos en el ser y trabajamos desde el ser, ¿vale? Es importante ser esa persona que siempre has querido ser, mirarte al espejo y decidir y elegir tu entorno, hablarte bien, quererte, decidir tú qué es lo que quieres y simplemente visualizando y pidiendo a Dios aquello que tú quieres desde un estado de accionar, es decir, hacia ese propósito. Lo único que tienes que hacer es, ¿qué es? Trabajar, poner acción, dirección, intención. Cuando a esa intención, hay esa voluntad, hay ese trabajo diario, lo único que hay que es resultado inevitable. El trabajo va a llegar. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo voluntad, estás poniendo la acción, el trabajo, la dirección. Dios se encarga de poner, ¿qué? La voluntad. Él se encargará de darte las bendiciones y darte en el momento justo, cuando estés preparado, darte aquello que Él ya te ha manifestado en el plano espiritual. En ese plano, Dios ya te ha manifestado lo que te va a entregar. Simplemente te ha pedido que tú pongas dirección, trabajo y acción diariamente. Familia, ¿cómo fortalecer? ¿Cómo crear esa persona en la que te quieres convertir? ¿Cómo te gustaría vivir? ¿En qué entorno? Y pídele a Dios. Tú solamente pon un trabajo, pide acción, visualiza, crea, cree en ti. Porque el que cree, crea. Y vuelve a la casa del Padre. Libérate, acepta. El problema es que no aceptamos, nos resistimos. No dejamos que la vida fluya. No vamos con la vida, con la natura. Queremos, cuando la vida nos entrega cosas que no nos gusta, ¿qué hacemos? Nos resistimos. Al resistirnos, ¿qué hacemos? Miedo. El miedo que aparece ahí. ¿Y qué pasa? Pues hacemos fuerza. Y cuando resistimos, persiste, que dice el que resiste, persiste. Y nos reafirmamos con escasez, con insuficiencia, como seres incompletos. Y no es así. Libérate, acepta, abraza, empatiza y deja de sufrir por cosas que no existen. Deja de crearte paja mental. Despeja, abraza y vuelve a la casa del Padre. Vuelve a recordar quién eres, porque nunca dejaste de ser. Lo único que fue que olvidaste quién fuiste. A través de esas afirmaciones positivas, a través del trabajo diario, del repetir una y otra vez, a través de la autosugestión, de la formación, eleva tu nivel de conciencia, a través del trabajo diario, de quererte, de amarte, de respetarte, y vuelve a tener confianza en ti. Empieza a decidir y a elegir y saber qué pensamientos son los que te pertenecen. Empieza a decidir y a elegir. Sí, siente, experimenta. Deja que entren esos pensamientos, siéntelos, experimentalos. Y si hay alguno que te entra estrés, que te entra un poco de ansiedad, déjalo, porque ese es un testigo que te va a decir que ahí es donde tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque tú eres consciente, no le vas a dar poder, pero sí le das las gracias. Le das las gracias porque ahí hay trabajo, ahí hay una herida, ahí hay trauma. Y desde esa herida, desde ese trauma, tú no vas a actuar desde el victimismo, vas a actuar desde ese estado de observador, consciente. Sientes, experimentas, aceptas, abrazas y desde ahí le das las gracias. Gracias, pero no me pertenezco, no me identifico contigo, pero gracias. Y te reconoces, ¿vale? Te reconoces esa libertad como persona y dejas ir, dejas liberarte. Así es como tenemos que trabajar diariamente. Y esa es la vida
del estoicismo, trabajar diariamente nosotros una y otra vez. ¿Para qué? Para forjar carácter. La calidad de nuestros pensamientos es decía Marco Aurelio, que la felicidad es la calidad de nuestros pensamientos. No te dejes llevar por esos pensamientos que no son reales. No te dejes llevar por pensamientos que el ego lo único que van a hacer es contarte historias que no son. Esta mañana, como te comentaba, me venían testigos de ansiedad, estrés, de escasez, y los he identificado y sabía que no me pertenecía. Gracias, pero estos pensamientos no son míos, no me identifico con ellos, lo siento, lo experimento, lo abrazo. 90 segundos, no tengo por qué sufrir, no tengo por qué darle poder a pensamientos que no me pertenecen, pero a partir de ahí soy yo el que decide. Familia, let's go. Ya sabéis, más vídeos como este, que todos los martes, los jueves y los domingos, vídeos de alto valor, principios, valores, cómo crear una persona de alto valor y sobre todo una vida estoica, cómo crear esa identidad fiel, una identidad excelencia en todas las áreas de la vida, poner acción, dirección. Y amigo, lo más bonito de esto, ¿sabes cuál es? Vivir la vida que tú quieres, no dejándote llevar por esos pensamientos que no son reales, por pensamientos y creencias que no son y que no nos pertenecen. Let's go, ya sabes, sígueme también en todas las redes sociales, comparte este vídeo, déjame tu mensaje, que es de agradecer. Dios te bendiga, el amor es la solución a todos los problemas.